Muy bien, hasta el momento hemos visto 3 versículos de Apocalipsis 21 que nos han explicado muchas cosas de la eternidad. El versículo 1 nos mostró la creación de una tierra nueva. El versículo 2 nos hizo entender la nueva Jerusalén que llega a la tierra desde el cielo de Dios. El versículo 3, el Señor Dios Altísimo viene a morar con su pueblo en la tierra. Hoy vamos a ver en el versículo 4 de Apocalipsis 21 una vida eternamente hermosa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, invocamos humildemente al Dios de los espíritus de los profetas, que hace hablar las bocas y que hace que los corazones comprendan, Señor, las verdades maravillosas y altísimas que tiene para su pueblo. Esperamos, Señor, en ti hoy y te pedimos que nos des esa humildad para recibir la obra de tu Espíritu en nosotros, en nuestra boca si tenemos que hablar, en nuestra mente si tenemos que recibir y quedar también, para que seas tú, Señor, plenamente mostrándonos tus verdades y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 4 de Apocalipsis 21. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Este versículo nos muestra algunos efectos sobre los hijos de Dios en la eternidad. Nos dice que no habrá más lágrimas, más llanto, ni lamento, ni dolor. Y nos da 3 razones poderosas. La última es porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Ya no existe la maldad, ya no existe Satanás libre en el mundo, ya está enjuiciado, ya está encarcelado en el infierno. Ya no hay pecado. El mundo contaminado del pasado ya no existe más. La segunda causa de atrás para adelante es la de que ya no habrá muerte. La muerte tiene una cantidad de efectos sobre los seres humanos, de los cuales aquí están algunos descritos: lágrimas, llanto, lamento y dolor. Pero la muerte no es solo eso, sino es enfermedad. La enfermedad es la que lleva a la muerte. La muerte y la enfermedad son por causa del pecado. Todo esto desaparece, por tanto, entonces hay un estado muy diferente de los seres en esta eternidad. Ahora hay una visión completamente distinta y un estado distinto. Pero la principal de todas las razones por las cuales esto está ocurriendo es porque dice Dios enjugará. Prácticamente es como si él tuviera un pañuelo en la mano, acercándose a cada corazón herido, adolorido, enfermo, con necesidades, y a cada uno lo está consolando con una palabra, con un abrazo, con una sanidad. La primera de Corintios 15:26 nos dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es personificada en algunos pasajes y es convertida en objeto de castigo, igual que las otras criaturas pecadoras, y es destruida, dice allí. La muerte entró al mundo por el pecado y ya no hay más causa para que exista. Ya se cumplió toda la prueba que era requerida para llegar a este estado eterno, y la muerte ya no es necesaria. Ahora se establece el plan inicial de Dios de vivir con sus criaturas en forma permanente. En Isaías 25
7 al 8 dice: y destruirá en este monte la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Si entendemos esta palabra espiritualmente o literalmente, vemos que hay un efecto invisible sobre los pueblos del mundo en la era actual, un efecto que nos lleva a tener una cubierta que no nos deja ver la realidad, que no nos permite ver las cosas espirituales. Seguramente nos lleva a gran parte de la rebeldía y la desobediencia que hay en nuestro corazón. Esa cubierta es parte de la consecuencia del pecado y de la obra de Satanás en el mundo. Continúa en el versículo 8 diciendo: destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor Dios toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Una acción en la cual, como veíamos antes, literalmente el Señor empieza a secar las lágrimas, pero aquí es más profunda la situación porque dice que quita la vergüenza. La consecuencia del pecado precisamente es esa vergüenza, ese remordimiento, ese no poder levantar la mirada. Ahora el Señor se regocija con su pueblo, lo llena con su presencia y lo bendice con toda bendición. Lo dice también en Isaías 65, versículos 18 y 19. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. El Señor es la fuente de nuestro gozo. Todo lo que el Señor hace es para bendición y para que haya recreación en el corazón de sus criaturas. Ahora Él viene ya sin ninguna restricción a obrar sobre la vida espiritual y física de cada uno de sus hijos. Entonces llena a su pueblo de esa alegría de vivir, de ese gozo de saber que ya no hay consecuencias negativas ni funestas, que las decisiones van a ser todas tomadas de común acuerdo con Dios, por tanto siempre estarán en la verdad, siempre serán las correctas, siempre la consecuencia será una bendición. Y el Señor mismo se regocija con su pueblo. Qué hermosa figura, un Dios alegrado, gozándose con aquellos que son el objeto de su gozo. Apocalipsis 7:15 al 17 lo dice de otro modo, pero con el mismo sentido. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, su manto protector, todo lo que eso significa, el gozo de Dios, la bendición. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Lo que vemos en estos tres pasajes, mis hermanos, es a un Dios increíblemente amoroso, que empieza a acercarse ahora personalmente, en forma sensible y visible, para quitar las cargas del pasado y renovar la existencia de una manera totalmente plena. La figura del pastor, del príncipe de los pastores, aquí es bastante llamativa porque dice en el versículo 17, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Normalmente el Cordero tiene que ser pastoreado aquí en la tierra. Pero ahora, el que se llama el Cordero de Dios
porque se inmoló para quitarnos el pecado. Se convierte en la fuente de todo cuidado y de toda protección. Aquí vamos a ver el Salmo 23 plenamente cumplido, pero no solo ese salmo. Vamos a ver todas las promesas de Dios y toda la palabra de Dios haciéndose realidad frente a nuestros ojos. Esas promesas que nos hacían suspirar, que nos llenaban de tanta esperanza, pero también de cierto desasosiego porque no se veían inmediatas o cercanas. Ahora aquí se están volviendo reales una por una. Y el pueblo de Dios está exaltando el nombre de Dios y lleno de ese gozo de la salvación y de la glorificación. Ya no habrá más frustración, ni desesperación, ni soledad, ni tantos sentimientos negativos y destructivos que son nuestros compañeros aquí en la tierra, hasta que conocemos al Señor Jesucristo, pero aún conociéndolo, todavía muchos de estos sentimientos acompañan nuestra batalla cristiana. Salmo 65:4 dice: cuán dichoso es aquel a quien tú escoges y lo llevas a vivir en tus atrios. Nosotros quedamos plenamente satisfechos con las bondades de tu casa, con las bendiciones de tu santo templo. Descripción del sentir de todos los que llegaron finalmente a esta eternidad. Pónganse ustedes a pensar esto, hermanos. Estamos viendo la nueva creación. En el siguiente instante estamos viendo la nueva Jerusalén. Otro instante más y vemos al Señor declarando que va a vivir en medio de nosotros. Y entonces empieza ahora la restauración, que seguramente se puede entender de esta manera. Es que Dios está explicando, junto con el Cordero, el sentido de todas las cosas que tuvimos que vivir aquí. No es que lleguemos llorosos y desconsolados al cielo y entonces el Señor empiece a quitarnos nuestros sentimientos negativos, sino que más bien ya hemos visto esa plenitud de vida eterna por ver toda la obra que se está desplegando delante de nuestros ojos. En cuanto a la eternidad se refiere, estamos viendo la nueva Jerusalén y el tabernáculo de Dios, pero entonces ahora podría ser que el Señor empezara a explicarnos el por qué permitió el pecado en el mundo, el por qué permitió que tuviéramos tantos golpes, tantos dolores, tantas enfermedades, tantas pérdidas. ¿Por qué lloramos a los nuestros cuando partían? ¿Por qué niños murieron muy pequeños? ¿Por qué otros quedaron huérfanos? Todo esto va a adquirir un sentido completo y profundo allá cuando empecemos a comprender todas las cosas. Y esa palabra que está en Romanos 8:28, donde nos dice que todas las cosas obran para bien, adquirirá también entonces toda la plenitud, todo el sentido, que todos los momentos difíciles que vivimos ahora se han convertido en bendición. En el versículo 5 de Apocalipsis 21 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por si llegara a haber alguna duda, que no tiene por qué, el Señor viene entonces a explicarnos que lo que acaba de decirnos, por muy increíble que sea, por grandioso que le parezca a nuestra imaginación, es completamente verdadero, porque la palabra de Dios es así, es verdad. En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tú tienes que considerar cada día
esta porción de la palabra. Señor, tu palabra es verdad. Yo no tengo derecho a tener la más mínima duda. No tengo derecho, Señor, a discutir contigo, porque tu palabra es verdad. Lo que tú dices, Señor, tiene que ser respondido por mí con un amén siempre. Tu palabra es verdad. Y Apocalipsis 22, 6 al 7 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Tenemos que detenernos un poquito aquí. En 22, 6 al 7, Apocalipsis. A veces yo explico el versículo de atrás para adelante porque queda más sencillo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que oye, la escucha, por tanto, pero la guarda, como si fuera un tesoro. Cuando se está oyendo una promesa de Dios, se guarda así como un tesoro. Cuando se está oyendo un mandato, igual se guarda para cumplirlo. Las profecías de este libro, las palabras de la profecía de este libro. Cada palabra es profecía. Ahí hay un mal sentido de la palabra profecía en nuestra mente. Profecía no es solamente lo que tiene que ver con eventos futuros. Un profeta no es el que habla lo que va a venir. El profeta es el que habla de parte de Dios, el que habla la palabra de Dios. Por eso, toda la escritura es profecía. Y por eso debemos guardar todas las palabras de la escritura de este libro. Aquí dice también que es para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas profecías están puestas para advertir, para avisar, para que el oyente se aliste de forma tal que esté dispuesto para el momento cuando ocurran las profecías. Y para mostrar a sus siervos ha enviado a su ángel. Esa frase está en el contexto donde el Señor dice: el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. Cuando estudiamos Apocalipsis al principio, vimos que el ángel de la iglesia es el mensajero de la palabra de Dios, o sea, el predicador. Aquí vuelve y recuerda que él envía a sus ángeles a recordarle a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Por eso es que el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque las ha oído de la boca del mensajero, que es el predicador, es bienaventurado. Aquí lo importante es entender que el principio de todo esto, en esa frase dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Cómo entendemos esa palabra? Hermanos, hay dos clases de predicadores. Hay uno que se para al frente del púlpito con una Biblia, un micrófono y seguramente con algunas anotaciones para dar un mensaje que no tiene el propósito de glorificar a Dios, sino alguna otra cosa. O glorificarse el mismo predicador, o glorificar la obra que está haciendo el predicador, o ver cómo consigue dinero, o ver cómo motiva a la gente para que lo sigan a él en cualquier otro propósito, o en el peor de los casos, extraviar a las ovejas, porque este predicador no viene de parte de Dios, sino de parte de la oscuridad, y trae entonces herejía, error y mentira, con el propósito de dañar el corazón de los oyentes. Esa es la primera clase de predicadores y fue la contra las que el Señor advirtió en Mateo 24, dijo: vendrán muchos en mi nombre y muchos profetas falsos y maestros falsos. Pero aquí el Señor está mostrando una clase especial
de profetas o de predicadores, que son los que están controlados por el Dios de los espíritus de los profetas. Es lo que quiere decir allí. El Dios que controla el espíritu de ese predicador, el que le hace pensar, sentir y decir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que los que oyen se salven, se santifiquen y estén listos para el momento crucial del cumplimiento de la profecía. El Señor no hace nada sin avisar a sus siervos, los profetas. Por tanto, todos los siervos que quieren hacer la voluntad de Dios y llegar a la vida eterna van a entender el mover de ese Dios de los espíritus de los profetas, que es el mismo Espíritu Santo que controla al predicador. Esto no deja de hacernos pensar que algunas predicaciones son palabra de hombre, pero otras predicaciones son palabra de Dios. Y el versículo 6 de Apocalipsis 21 dice: también me ha dicho, ya está hecho, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El Alfa y la Omega es lo primero que dice. Corresponden a la primera y a la última letra del alfabeto griego, equivalentes a la A y a la Z de nuestro alfabeto español. Equivalentes digo en que es primera y última, no necesariamente en que sean las mismas letras. De hecho, no lo son. Lo importante es que entendamos la comparación. Un alfabeto es una forma ingeniosa de almacenar y comunicar conocimiento. Las 26 o 27 letras del alfabeto, al utilizarse en combinaciones casi infinitas para formar palabras, pueden contener y transmitir todo el conocimiento existente. El Señor dice: yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el alfabeto donde está todo el conocimiento. Si tú conoces mis palabras, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Cristo es el alfabeto supremo y soberano, por eso recibe el nombre de Verbo también, o la palabra. Nada hay fuera de su conocimiento, así que no existen factores desconocidos que puedan obstruir su segunda venida, o el cumplimiento de la eternidad, o el arrebatamiento de su iglesia. Cada promesa que el Señor da se tiene que cumplir porque salió de su boca y es palabra de Él, y Él es la misma palabra. Y dice aquí también: el que tenga sed, yo le daré a beber. En Isaías 55, 1 al 3 dice algo muy similar a esto. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. ¿Cómo entendemos este mensaje? Que el Señor, que es la verdad, que es el dueño de la verdad, quiere llegar a tu corazón con toda la verdad, para que tu vida, que se ha llenado de frustraciones y de dolores por causa de la mentira, regrese a ese estado primordial, que es la verdad, y entonces sea saciada toda necesidad tuya. Esa sed que hay en tu corazón de encontrar respuestas, de saber por qué pasan las cosas, de saber para dónde vas, todo tiene el mismo sentido y propósito. Que conozcas a Cristo. En Cristo están todas las respuestas.
En Cristo está todo el conocimiento y toda la verdad. Por eso cuando vamos a Él, no solo bebemos agua para calmar la sed, sino que comemos vino y leche y alimento. Y salimos restablecidos y llenos de energía, porque su palabra se metió dentro de nosotros, como se metabolizan los alimentos, y se convierte, como los alimentos llegan a convertirse en energía que mueve nuestros músculos espirituales y que le da alas a nuestro pensamiento. Con la palabra de Dios recibimos esa energía, esos metabolitos que necesitamos, esas vitaminas, esas partículas esenciales para la vida. Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra fuente de conocimiento. Hermano, no desperdicies bajo ninguna circunstancia el conocer cada día un poco más del Señor Jesucristo y de Dios el Padre, a través del Espíritu Santo. Vamos a dejar aquí por hoy y vamos a orar. Padre, gracias por tanta grandeza, Señor. Cuando nos sumergimos en tu palabra, descubrimos tesoros a derecha y a izquierda, infinidad de tesoros, Señor. Comprendemos muchas cosas que antes nos eran oscuras y nuestra vida adquiere entonces un norte, Señor, una brújula, porque ahora ya sabemos por qué y para qué. Padre, gracias por derramar en nosotros tanta bendición, por darnos continuamente tantos regalos, Señor, por querer llenarnos con toda tu multiplicidad de dones y de virtudes. Haz que nosotros sepamos apreciar, Señor, tu regalo continuo y eterno. Prepáranos, Señor, con tu Espíritu Santo para esta vida eterna tan hermosa que nos presentas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.